Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para todos nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para todos nosotros. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, también te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también a que te suscribas a Facebook y a Instagram. En la descripción de este video está la manera de contactarse conmigo. Bueno, si tú quieres alguna lectura personalizada, en la descripción del video también está mi WhatsApp para que te contactes conmigo. Y si quieres que yo ore por ti, bueno, a través de los comentarios de este video lo puedes hacer. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si esta lectura no resuena contigo, por favor te ruego que la dejes pasar. Bueno, vamos a ver. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes, un mensaje de sus guías espirituales. A ver qué me les dicen a ustedes el día de hoy. Te dice, no busques la aprobación de nadie. Te están diciendo que este es el momento de tu independencia, que este es el momento de salir adelante, de salir a la luz, de que fíjate bien cuáles son realmente tus sueños y tus proyectos, que si otras personas te dicen que no, que por ahí no, a menos que sea algo que te perjudique a ti o perjudique a otras personas, ¿no? De no hacerse daño ni físico, ni emocional, ni en ninguna parte. Bueno, pero no necesitas la aprobación de absolutamente nadie para salir adelante. Haz realidad esos sueños, lucha por ellos, no te venzas y no te permitas que nadie te diga que no puedes, ni siquiera tú mismo ni tú misma. Si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video. No necesito la aprobación de nadie, necesito mi propia aprobación. Necesito hacer realidad todos mis sueños y proyectos y los hago realidad de aquí en adelante, de hoy en adelante. Bueno, y no te venzas y sigue adelante. Vamos ahora con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por sus relaciones, por esos amores que ustedes tienen, mis queridos y mis queridas amigas y amigos de Acuario. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos con el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente realmente por ti tu persona especial en este momento es una persona bastante desconfiada, que desconfía muchísimo de lo que tú puedas estar sintiendo por él o por ella. La verdad es que le han dicho muchas cosas que ha hecho que piense y se replantee lo que está sintiendo por ti. Es una persona que realmente puede decidir si siente o no siente por ti. No es como tal vez la mayor parte de las personas que dicen, no, es que el corazón. No, esta persona sí tiene la capacidad de decidir si siente o no siente por alguna persona. En algún momento lo ha sentido por ti, pero está replanteándose esa situación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Qué soluciones, problemas y dificultades que tú tienes en este momento para continuar con la relación de ustedes? Para seguir ustedes adelante? Al parecer tú tienes problemas con parejas anteriores o una pareja anterior con la cual aún no sueltas ese cordón umbilical. Entonces esta persona se ha dado cuenta de eso, ha dicho no, esta persona aún tiene contacto con esa persona, esta persona aún sigue pendiente de él o de ella, y bueno, ¿qué puedo yo esperar de alguien que no deja su pasado atrás? Bueno, eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, hay cierta cuestión de que ustedes pueden sí realmente superar los obstáculos que se les están presentando en este momento, en este instante, pero tienen que tener mucho cuidado con esta situación. Ya los dos tienen que cortar con el pasado definitivamente, a menos que existan hijos. Bueno, no se pueden abandonar a los hijos, pero a las parejas sí, o sea, a las parejas sí hay que cortar con ellos, hay que tratar de
tomar distancia, ya, porque no es beneficioso para las relaciones nuevas, para las relaciones que ustedes estén queriendo tener con otras personas. Si no es así de esa manera, la verdad es que la relación iría de para atrás. La desilusión completa de parte de tu persona especial y también tuya, esto les causaría a ustedes mucha desesperación, mucho sentimiento de derrota, porque al fin de cuentas han tenido sueños, han tenido proyectos con estas personas, con esta persona. Y la verdad es que se vendría al traste por no dejar el pasado atrás. Entonces la lección de este momento, lo que tienes que meterte en este momento en la cabeza, y tu persona especial también, es que tienen que dejar el pasado en el pasado. Lo que les digo y les repito, a menos que existan hijos, a los hijos no se los abandona, pero a las personas que han sido nuestras parejas sí hay que dejarlas atrás, porque no pueden seguir interfiriendo en tu vida. También me hablan las cartas de que no puedes permitir que otras personas decidan lo que tú haces o no haces con tu vida, que no haya otras personas que decidan si estás o no estás con una persona. Bueno, tienes que tener tu propio criterio, seguir adelante y avanzar, porque de otra manera siempre va a suceder absolutamente lo mismo, no solamente con esta persona con la que estás ahora, con cualquier persona que llegue a tu vida va a seguir sucediendo exactamente lo mismo. Nadie les va a gustar a estas personas, nadie van a ser suficiente, ya siempre le van a buscar un pero al uno o a la otra persona. Bueno, tú ya tienes la experiencia con respecto a esta situación. Ahora vamos a ver qué me les dicen a ustedes los ángeles el día de hoy. Bueno, han salido dos angelitos y te dicen: tu valor servirá al inocente. Bueno, al parecer el inocente en este momento eres tú, son ustedes dos, tú y tu persona especial. Y también te dice que seas misericordioso con tu familia, en este caso con tu pareja. Sé misericordioso con esta persona. Mira que hay cosas que sí, uno dice, yo como que no le puedo perdonar esta situación a esta persona, pero hay cosas cotidianas, hay cosas como del diario vivir, que listo, o sea, que porque dejaste la toalla en la cama, que porque esa cosa y la otra, bueno, se pueden hacer acuerdos, se pueden hablar, se pueden decir las cosas y tratar de hacer una convivencia bonita entre ustedes dos. Bueno, si no están viviendo juntos, tal vez actitudes, tal vez palabras, tal vez hasta inclusive miradas, gestos que no cuadren con lo que es una pareja, con lo que no cuadren con lo que es una relación, son cosas que se pueden hablar. Bueno, no son cosas así graves, que uno diga, uy, no, esto como que es algo que es mejor no dejar pasar. Bueno, también me dice por este lado el tarot egipcio que lo que pasa es que también la relación de ustedes como que es una relación intermitente, como que están unos días bien y como que otros días se alejan y como que vuelven, como que están en esa tónica, van y vuelven, van y vuelven. No, o sea, así no se puede construir una buena relación, así nunca va a funcionar la relación de ustedes. Bueno, así nunca van a lograr compenetrarse, así nunca van a lograr conocerse realmente, y esa discontinuidad lo único que hace es que desconfíen el uno del otro, en que se replanteen si realmente tienen o no tienen que estar juntos. Bueno, esa es la cuestión que te están diciendo las cartas en el tarot egipcio el día de hoy. También me dice esta carta en el tarot egipcio el día de hoy que evalúes y evalúe también tu pareja, si realmente ustedes están, si realmente, ¿cómo les digo? Si realmente son consonantes el uno con el otro, si realmente ustedes son la pareja que quieren tener, que quieren hacer. Si no son esa pareja que ustedes quieren en este momento, bueno, luchen porque así sea, si es que quieren conservar la pareja, y si realmente no quieren, bueno, hagan un cierre de una manera bastante sabia, bastante amorosa, pero deben tomar una decisión y también ser coherentes. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Me dicen que tú no necesitas de esas alas para poder volar. Bueno, lo que pasa es que las hadas también me están repitiendo lo mismo acerca de que de pronto tienen demasiado en cuenta la opinión de otras personas y son ellos los que están decidiendo acerca de la relación de ustedes, de si seguir, de si no seguir, de si hacer, si no hacer. Bueno, están definiendo demasiadas cosas las demás personas con respecto a la relación de ustedes, y ustedes no necesitan de eso, ustedes no necesitan muletas, ustedes no necesitan personas que les digan que hagan o que no hagan con sus vidas, con sus relaciones, con todo lo que ustedes hacen en su día a día. Bueno, sí, es bueno pedir consejo de vez en cuando, pero pues
así como tan exagerado que absolutamente para todo otras personas tengan que decidir por ustedes. Bueno, ahora les mando mucha luz, mucho amor y bueno, sigan adelante con sus vidas, mis queridos y mis queridas. Ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su tarot y que están solteritos y solteritas. Bueno, eres una persona muy entregada a los demás. Eres una persona que soluciona problemas de otras personas. Eres una persona que sale para adelante y que la verdad es que está superando problemas, dificultades. ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, tú dices, no, yo como salí de esto, yo también quiero que los demás salgan de esos problemas. Y eso es bonito, eso es algo hermoso, totalmente espectacular en ti. Bueno, pero también tienes que preocuparte por ti, porque tal vez por estarte preocupando demasiado por las demás personas has descuidado tu propio crecimiento, tu propio bienestar, no solamente económico, sino también tu salud física y espiritual, emocional, ha estado en peligro por no cuidarte de ti. Bueno, hay que tener un equilibrio, ¿ya? Ayudar, sí, a las demás personas, pero también estar pendiente, muy pendiente de ti mismo, de ti misma. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, se te va a presentar un problema, una contrariedad. Y las cartas me dicen que tienes que no perder la esperanza porque, o sea, tienes que cambiar como de estrategia, ya preocuparte más por ti. Lo que sí te dicen las cartas es que tengas mucho cuidado con tus reacciones, que no te vayas a salir de casillas, porque sí puedes tener unas reacciones bastante fuertes que te pueden estar trayendo problemas y dificultades. También me dicen las cartas que tengas cuidado con accidentes, con caídas que podrían estarte presentándote, ¿ya? También me dicen las cartas que te pueden estar ofreciendo un negocio, algo que al parecer parece como muy bueno, como que pinta muy bueno, pero la verdad es que no. Ten mucho cuidado con esa situación porque podría resultar algo ilegal. Por este lado, los angelitos me dicen que serás fecundos en hijos y en cosechas. Mira, viene algo bueno para ti. Si estás saliendo ya de problemas, si estás saliendo ya de dificultades, viene algo mejor para ti. El conocer a alguien, el estar con alguien que tú siempre has querido. O si has planeado en algún momento de tu vida ser padre o madre soltera, es algo que se te va a dar, bueno, y vas a comenzar a cosechar los frutos de tu esfuerzo, de tu trabajo. Bueno, por otro lado, el tarot egipcio me dice que vas a tener como, ¿cómo te digo? Te vas a encontrar con algo, con una idea de negocio, como que un bombillito se te va a prender y bueno, eso va a ser la fortuna para ti. Por este lado, las hadas me dice que empieza una revolución. Bueno, a veces tienes ideas que parecen descabelladas. No son tan descabelladas. Sigue adelante tus instintos, sigue adelante esos presentimientos, esa intuición, que por ahí vas bien, mi querido amigo y amiga. No solamente en cuestiones de negocio, sino también en tu vida personal, en tu vida en general. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, las cartas me dicen que, tú eres una persona que ha confiado mucho en otras personas y estás saliendo de una etapa totalmente difícil, como una persona más madura, más reforzada, con muchísima más experiencia, pero que la cuestión es que me dicen las cartas que no seas excesivamente confiado, no. O sea, esa lección al parecer te falta como que superarla, te falta salir adelante de eso. Tienes que confiar, pero de una manera razonable. Bueno, y también informarte acerca de los negocios en los que te piensas meter o te van a ofrecer. Bueno, buscar la información legal para no ir a caer nuevamente en las garras de personas que te han querido quitar tu dinero. Bueno, te dice Los Ángeles que en el estudio hallarán la clave. Bueno, te invitan a informarte muy bien, a capacitarte muy bien y a estar muy pendiente de lo que tú estás haciendo con respecto a tu dinero, que no dejes tanto en manos de otras personas aquello que te ha costado tanto trabajo para seguir adelante. El tarot egipcio por este lado me dice que mucho cuidado con negocios ilegales. Sí, te puede ir bien económicamente, pero tu alma se vería ahí comprometida y al final esa fortuna que puede lograr de una manera ilegal te va a resultar muy amarga. Bueno, te dice por este lado las hadas que no es tiempo de guerra.
que es tiempo de curación, es tiempo de sanar tu corazón, tu alma, tu espíritu y seguir adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.